que han cobrado celebridad en los tiempos recientes, no solo por su respuesta en medios, por su presencia mediática, sino por su experiencia, su trayectoria, su conocimiento. Le damos la bienvenida con enorme gusto al doctor Francisco Moreno. Querido doctor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos, gracias por invitarme a participar en tu programa, un placer estar aquí con ustedes. El doctor Moreno es internista, es infectólogo, es el director de medicina interna en el Centro Médico ABC, lo que conocemos como el Hospital Inglés, donde además funge como el encargado del programa COVID-19. Así es que tenemos mucha materia que analizar y que discutir. Maestro Enrique Quintana, muy buenas noches. Te saludo, Enrique. Gracias, Leo. Doctor, bienvenido. Buenas noches, Víctor. Don Víctor Piz, como siempre, gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos a todos. Muy bien, doctor, pues podríamos empezar por hacer un diagnóstico puntual, preciso, de cuál es la situación que vivimos en este momento. Estamos terminando mayo, las autoridades habían programado para mañana, ya para estos días, la primera semana de junio, un regreso parcial, habían dicho gradual a las actividades, incluso actividades escolares, y todo parece indicar por este sistema de semáforos que han instalado en el país que no estamos listos. Pero hay mucha información, surgen reportes de crisis en hospitales, saturación en centros médicos, falta de insumo en otros lados. Nos gustaría mucho, doctor, que nos ayudara a entender con puntualidad, con precisión, cuál es el escenario que está viviendo México frente al COVID en estos momentos, por favor. Pues mira, mi impresión es que estamos en el punto más alto de la pandemia. Si revisamos lo que ha sucedido en los últimos 15 días, pues se han presentado el 50% de los casos de diagnóstico han sido detectados en estos últimos 15 días. Y lo mismo ha sucedido con las defunciones. El 50% de las defunciones que se han registrado han sido en los últimos 15 días. Es evidente que se han mostrado días con cada vez más nuevos casos y esto nos lleva a pensar que estamos en ese momento crítico de la pandemia. Ya somos el país número 15, incluso superamos el número de casos ya a China, lo cual parecía algo en enero increíble de que pudiera llegar a suceder. Somos el país número 7 en defunciones, entonces estamos en una situación delicada. Seguimos algunos de la comunidad científica pensando que hemos hecho una mínima cantidad de pruebas, somos el país número 152 en pruebas. Esto lo que ha llevado es a que el primer pronóstico es que el pico de la pandemia ocurriera el 8 de mayo y estamos prácticamente 3 semanas después de esa fecha y en estas 3 semanas lo que ha pasado es un incremento brutal en el número de casos. Es decir, el pico de la pandemia que se pronosticó primeramente el 8 de mayo no ocurrió así, está ocurriendo a finales de mayo y se puede extender a los primeros días de junio, desafortunadamente. Reportes, doctor, porque yo sé que ustedes comparten información entre centros hospitalarios, quién tiene camas disponibles, dónde trasladan un paciente. Cuando un paciente llega a un hospital público o privado y el hospital está lleno, lo más que pueden hacer es entregarle una carta de referencia para confirmar si tiene o no la enfermedad o los síntomas y que se traslade a otro centro hospitalario. ¿Este protocolo es así? Sí, es así. Y mira, hay una realmente controversia en cuanto a que se habla de número de camas. Y desafortunadamente para esta enfermedad el número de camas no es lo que importa. Tú puedes tener camas hospitalarias, camas en muchos sitios, abrir centros en donde pongas muchas camas y haya atención a pacientes. El problema es que el 40% de los pacientes que tienen o necesitan atención médica intrahospitalaria requieren de una medicina crítica, de una terapia intensiva, del manejo de un ventilador y de las personas capaces de manejar un ventilador, porque el ventilador no es una máquina que se prende e inmediatamente hace las funciones. Hay que manejar flujos, hay que manejar presiones, hay que manejar diferentes modalidades del ventilador. La gente especialista en esto tiene un entrenamiento de aproximadamente 2 años únicamente en aprender a manejar las diferentes modalidades del ventilador. Entonces, no es hablar de camas, camas hay. El problema es que no hay ventiladores suficientes. En el hospital, por ejemplo, te
te cuento un poquito la situación. Nosotros tenemos ventiladores disponibles, pero que tienes que reservar para los pacientes que ya tienes internados, que están con una neumonía grave, pero con no una situación crítica. Esos pacientes en un periodo de horas se pueden deteriorar y requerir un ventilador. Entonces tienes que dejar un número de ventiladores disponibles para esos pacientes, lo cual te hace manejar las camas disponibles de una forma muy complicada, porque si tú admites pacientes y esos pacientes se complican en la noche y ya no tienes ventiladores, ese paciente lo está sentenciando a que se muera. Esa situación es muy angustiante, muy crítica, tienes que estar evaluando muy bien a tus pacientes y tienes que tener un backup de ventiladores para poder atender a esos pacientes. Sabíamos de la carencia de estos equipos, se dan noticias cada semana de que llegan aviones de China, ahora de Estados Unidos, esta semana que terminó con más equipos, pero da la impresión, doctor, de que siguen siendo insuficientes. Mira, parte es el equipo, como lo comentas muy bien, pero aquí la cuestión es quién maneja el ventilador. Nosotros en el Centro Médico ABC tenemos una tasa de mortalidad de menos del 2%, pero no es porque sea el tratamiento, manejo de los intensivistas, porque la terapia intensiva que tenemos en este hospital, el director de terapia intensiva, el doctor Franco, y la subdirectora, que es la doctora Janet Aguirre, son gente que han tenido una preparación enorme. Ellos han formado un equipo que ha sido el éxito de nuestro hospital. Nosotros damos las guías, los lineamientos de los diferentes tipos de tratamientos, estamos revisando lo que se hace en otros países, pero esto es una enfermedad que depende en gran medida de la atención de terapia intensiva. Hemos sido muy afortunados de tener un equipo tan sólido y tan eficiente. El problema es que mientras más pacientes aceptas, ese grupo elite de gente que lo puede manejar, pues no se va a dar abasto. Y la cantidad de intensivistas que hay en el país, pues no es suficiente para atender la cantidad de enfermos que está habiendo, porque estamos teniendo un contagio masivo. Recordemos que 80% de los pacientes que se contagian van a poder llevar la enfermedad en casa, pero el otro 20% requiere de la atención médica en un hospital. Y de ese porcentaje, un importante número, como les comentaba, el 40% requieren de intensivistas. Y desafortunadamente no es una especialidad que abunde y no está disponible en todos lados. Y entonces ha tenido que entrenar a personas que no son pues aptas para manejar un ventilador. Un ventilador no lo puedes aprender a manejar en 1 hora, en 2 horas, en 1 semana. Tienes que tener un entrenamiento formal y esto ha llevado a que la mortalidad en otros centros hospitalarios sea muy alta. Muy delicado. Sabíamos, ya nos había anticipado usted. Enrique Quintana, por favor. Doctor, regresando un momento al tema de las curvas y la trayectoria de la enfermedad, pues ojalá realmente estemos en el pico. Algunos dudamos por el hecho de que para trazar una curva se requieren datos sólidos, se requiere información robusta. Y como usted señala, si el nivel de pruebas que se están haciendo es muy bajo, no tenemos la certeza de que las series estadísticas con las cuales se tracen las curvas nos permitan llegar a las inferencias geométricas, matemáticas de encontrar el acme, el pico, la trayectoria a la baja, etcétera, etcétera. ¿Qué tanta certeza podemos obtener de la información de los contagios, que es con lo que se trazan estas curvas, con este nivel tan bajo de pruebas? Por cierto, yo no he encontrado una explicación plausible, creíble, del por qué no se hacen en México más pruebas que nos dejan en este número 152 a nivel mundial. Lo que dices es totalmente cierto, Enrique. Es la Organización Mundial de la Salud. No estoy hablando que la comunidad científica de México, que ha sido muy crítica de este modelo que se ha llevado en cuanto al número de pruebas realizadas. La Organización Mundial de la Salud dijo siempre hay que hacer pruebas, pruebas y pruebas, porque si no realizas las pruebas, y esas son palabras textuales del director de la Organización Mundial de la Salud, vas a estar en un bosque a ciegas. Y así estamos. Cuando no haces pruebas suficientes, no sabes cuándo llegas al pico de la pandemia, no sabes cuánto dura esa meseta de la pandemia y tampoco vas a saber cuándo ocurre un descenso en el número de casos.
tú vas a esperar el descenso en el número de casos para poder reabrirte a las actividades pues, que por lo menos tengan o conlleven el menor riesgo. Si tú no conoces esos datos, pues está pasando lo que nos está ocurriendo ahora. Insisto, antes se decía que el pico de la pandemia era el 8 de mayo. Como tú bien lo comentas, yo no sé si es un deseo personal por el tiempo de cansancio, de agotamiento, de la situación de ver que esto pues no baja y no baja y no baja, y al contrario, cada día se reportan más casos nuevos y tienes más pacientes afuera de los cuales estás preocupado porque si ellos requieren una cama, está saturado. Esta situación no parece llegar a su fin, pero la razón y la explicación más sencilla de esto es que carecemos de datos matemáticos confiables. Es una decisión exprofeso, es una decisión de política pública. El doctor López-Gatell esta semana se burló en un encuentro con senadores. Por cierto, tuvo un intercambio áspero con una senadora, pero donde dijo que era un gasto inútil y absurdo porque hacer más pruebas no cambiaba nada. Cuando yo volteo a ver al mundo y veo los países que han tenido resultados positivos, hicieron muchas pruebas, como señala Enrique. ¿Cómo podemos afirmar que la curva va para abajo, como dijeron también, que ya se está aplanando, si no hay información sustentable, doctor? Así es, y a mí me llama la atención que haya 151 países que hayan decidido hacer más pruebas que nosotros. Evidentemente, si tú ves los primeros 15 países en cuanto a casos, te comento que estamos llegando al número 15 en cuanto a casos diagnosticados, la diferencia entre las pruebas que ha realizado México con los otros 14 países que están por arriba de nosotros es abismal. Es decir, es prácticamente en algunos casos 50 veces más pruebas por millón de habitantes de lo que estamos haciendo nosotros. Este modelo pues ha creado mucha confusión. El 8 de abril se dijo que era un modelo centinela y que había que multiplicar los casos por 8.3. Después esa multiplicación nunca se hizo. Hace 2 semanas se comentó que había 16.400 casos de hospitales privados que no se habían contabilizado porque podrían estar duplicados o podrían ser pacientes asintomáticos, pero tampoco se hizo ningún ajuste al número de casos. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que ningún país va a poder tener exactamente el número de casos, pero si vemos lo que hizo Nueva Zelanda, en donde hizo un confinamiento temprano, en donde ellos detectaron los casos, siguieron a sus contactos, hicieron pruebas a los contactos y pudieron ir confinando y determinando quiénes deberían de mantenerse aislados, pues ellos lograron recibir un premio el día de ayer. ¿Por qué? Porque llevan 2 semanas de no tener un solo caso en Nueva Zelanda. Sí funcionaba si hacíamos las cosas en una forma como se ha realizado en otros países, en donde pues han seguido las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. No estamos pidiendo otra cosa, es el organismo máximo y ellos recomiendan hacer pruebas, pruebas y pruebas. Enrique. Respecto a las razones, una de las interpretaciones que hay, doctor, es que a veces pareciera que el gobierno mexicano no quiere que se conozca la dimensión del problema. Es una de las hipótesis, al menos, que se ha formulado. Por los contactos que usted ha tenido, por la percepción de las relaciones con la autoridad, ¿esta hipótesis tiene posibilidad de ser cierta? Mira, mi hipótesis es más hacia el sentido de que se puso un sistema que dio resultados para la enfermedad, la influenza H1N1 que tuvimos en el 2009. La diferencia entre el modelo Centinela para una enfermedad ya conocida es que puedes saber y puedes tratar de identificar lo que está sucediendo en una población y en base a esa situación replicarla en todo el país. El problema que tenemos con el COVID-19 es que es una enfermedad nueva. Apenas estamos sabiendo que hay 20 asintomáticos por cada asintomático. Lo que se presenta en una población en donde hay muchos jóvenes es que probablemente esa población va a tener un gran número de asintomáticos. El problema que se presenta en una población en donde hay gente obesa es que se va a presentar un número grande de gente grave. Entonces no se puede equiparar lo que tú ves en ciertos centros con lo que va a suceder en el país. El modelo Centinela daba la posibilidad
de realizar pocas pruebas y llevar un programa de más austeridad. El hacer pruebas implica tener un gasto grande de salud. Mi impresión es que más que por ocultar los datos, es una situación en donde se trató de adoptar un modelo que pudiera llevar a una austeridad, a una baja realización de pruebas y un bajo costo, pero sin embargo, al ser una enfermedad nueva, en las que no se sabían todas estas características, pues los pronósticos los estamos teniendo. Se hablaba, insisto, de un pico hace un mes, incluso se habló de que el 19 de abril íbamos a poder salir en alguna de las conferencias. Se ha hablado de que iba a haber un total de 3,000 muertos, después que iba a haber un total de 6,000, ahora nos manejan que podemos llegar a los 30,000. Es decir, todas esas variantes en la información que estamos teniendo es simplemente porque no tenemos los datos, porque estamos navegando a ciegas. Palos de ciego, han dicho por ahí, doctor. Fíjense, Enrique, Víctor, que lo hemos comentado aquí, cómo se va a contar la historia posteriori cuando este gobierno tomó la decisión de destinar miles de millones de pesos a un rescate de la paraestatal de petróleo en quiebra técnica o a las obras de infraestructura en vez de destinar dinero a esto y salvar vidas. Algo que dejo sobre la mesa porque me parece que la historia va a ser muy severa en este juicio. Víctor Piz, por favor. Sí, gracias, Leonardo. Pues preguntar al doctor, hablando de las curvas, hay diferencia entre regiones, ¿no? La referencia que tenemos aquí es obviamente la del Valle de México. Efectivamente se esperaba el pico de contagios en la primera mitad de mayo, no se dio, se extendió la proyección para finales de mayo, pero hemos visto algunas entidades que están o han podido superar la fase más crítica, pero este viernes el subsecretario López-Gatell dijo que todas las entidades del país, salvo Zacatecas, están en riesgo epidemiológico máximo. Zacatecas está en semáforo en naranja, pero todo el resto del país está en rojo al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pues prácticamente ningún estado, ninguna entidad podría salir del desconfinamiento ahora en junio, ¿no? Exactamente. Creo que es el peor momento para acabar con un confinamiento que realmente ha sido muy prolongado, pero hay que ser claros, ha sido muy prolongado para la población que lo ha podido hacer. Es decir, desafortunadamente y por la cuestión económica que conocemos de nuestro país, yo diría que hay tres grupos de individuos que han tomado esta pandemia. Unos en donde ellos se han podido confinar, han estado prácticamente hasta 60 días confinados, gracias a su situación económica, la capacidad de laborar en casa, varias condiciones. Tenemos otro grupo que no puede hacer eso, que necesita salir a trabajar porque vive al día, pero también tenemos un tercer grupo y no hay que ignorarlo, un tercer grupo en el que no cree que existía la enfermedad, en el que no quiere tomar las medidas que se han comentado de quedarse en casa, en las que los ves en la calle sin cubrebocas, sin una necesidad real de estar en la calle y únicamente no quieren estar en casa y han sido los que continúan esa dispersión de contagios que realmente va a poner en riesgo a la población que sí se confinó, porque en los próximos días la población que ya se confinó, si sale a un área en donde todavía hay alto número de contagiados, esta población no es inmune, es una población susceptible porque hizo bien su trabajo. Esa curva de contagios podría prolongarse por más tiempo y entonces estamos hablando de que la meseta de casos podría extenderse. El problema de contagiarse ahorita es lo que comentaba Leonardo, estamos saturados de pacientes en los hospitales. Entonces el peor momento para enfermarte es cuando no hay la disponibilidad de una atención médica de calidad que pueda rescatarte. Enfermarte ahorita es estar esperando de que haya una cama disponible con ventilador o si llegas a necesitarlo. Y bueno, esto es una cuestión que la gente con factores de riesgo, es decir, gente que ahorita tiene hipertensión, diabetes, obesidad o de mayor edad, tiene que entender muy bien que ahorita salir, regresar a una normalidad es mucho riesgo para ellos. Vamos a hacer una pausa, si nos permite, mensajes y regresamos enseguida. Los grandes empresarios quieren saber del cierre de bolsas en México y Nueva York y del comportamiento de los principales indicadores bursátiles. Informamos, analizamos y profundizamos en todo aquello que les interesa del medio financiero.
Al sonar la campana, con Lucero Álvarez, lunes a viernes, 3 de la tarde. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Estamos en la silla roja con el doctor Francisco Moreno, infectólogo, director de medicina interna en el ABC, coordinador del programa COVID-19 justamente ahí. Doctor, mencionaba usted antes de la pausa estos factores de riesgo: hipertensión, diabetes, una situación muy extendida en la población mexicana, y obesidad. Hemos ido aprendiendo en estos meses de pandemia y con la información que viene de fuera. Leo reportes de Europa, de estudios post-mortem, el factor de la edad, el factor de la obesidad de forma importante. Ya han aparecido por ahí algunos otros. Yo quiero suponer, desde el punto de vista de la ciencia, esto ha sido toda una etapa de aprendizaje. ¿Qué sí sabemos del virus? ¿Qué sí sabemos de la enfermedad, doctor? Bueno, mira, es evidente que conforme ha pasado el tiempo, llama la atención que tenemos una enfermedad que no se conocía en diciembre, ¿no? El primer mensaje de China a la OMS de que tenían un brote de una enfermedad nueva fue el 31 de diciembre del 2019. Probablemente llevaba la enfermedad mes y medio, pero en un periodo de 6 meses, más de 6 millones de casos. Es increíble la dimensión de la pandemia. Y lo que tú comentas es real. Lo que hemos visto en todos los países y que ha sido una constante es la edad. La edad ha sido un factor de riesgo. Afortunadamente, en niños y adolescentes, la posibilidad de tener una complicación es mínima, y en muchos de los casos en donde hay complicación está asociada a alguno de los otros factores que se pueden presentar aún en niños, como algún tipo de inmunosupresión, algún tipo de tratamiento para control de un cáncer o de alguna enfermedad reumática. Pero los niños y adolescentes tienen, en general, incluso se ha comentado que 80% de los niños pueden cursar asintomáticos. Pero conforme va aumentando la edad, aumenta el riesgo, y realmente el corte es a los 60 años. Después de los 60 años empieza a haber más pacientes que requieren de una atención médica intrahospitalaria. Esto aumenta después de los 70 y aumenta después de los 80. Ahora, en México, y hay 2 reportes que ya, 2 publicaciones que existen, una de nuestro centro, del Centro Médico ABC, y la otra del Instituto Nacional de la Nutrición, que presentaron esta semana. Lo que es muy evidente es la obesidad. Nosotros tenemos pacientes de menos de 30 años, de entre 30 y 40, con índices de masa corporal arriba de 30 y que llegan graves al hospital, que presentan una inflamación muy importante. Y desafortunadamente, en lo que sí somos campeones del mundo es en obesidad. Y la obesidad del mexicano también está muy relacionada con esa que llamamos resistencia a la insulina, en donde hay diabetes, hipertensión y obesidad. 3 factores de riesgo independientes que se pueden conjuntar, sumar y producir una población de altísimo riesgo. Yo creo que una de las razones por las que tenemos un índice de letalidad tan alto, de los más altos del mundo, es precisamente por la asociación de la obesidad en el mexicano, los malos hábitos alimenticios y esta enfermedad. Doctor, tenemos ya a estas alturas, a finales de mayo, principios de junio, medición estadística. Me da pena preguntarlo después de lo que acaba usted de explicar de la información dura, pero de los fallecidos en México, de los decesos en México, ¿cuántos de esos eran diabéticos o cuántos de esos eran obesos o cuántos tenían hipertensión? ¿Hay alguna tabla que nos permita leer datos con precisión? Mira, yo no tengo los datos, los está manejando epidemiología. Yo te puedo comentar en cuanto a lo que hemos visto en nuestra población, algunos datos importantes. 3 hombres por cada mujer, es decir, es más. La enfermedad puede contagiarse y afectar por igual a hombres y mujeres, eso tiene que quedar claro. El problema es que los hombres tienen mayor riesgo de tener una enfermedad crítica o grave. Las mujeres tienen en eso cierta protección, y va un poco relacionado a las características de la presión arterial de ambos grupos, más que para una cuestión hormonal. Aún está discutiéndose esta situación. Pero este dato es claro, 3 hombres por cada mujer. La obesidad en México ha sido uno de los factores que se ha presentado en más del 70% de las personas que incluso fallecen.
diabetes y evidentemente la edad. Cifras exactas no te las puedo dar, pero esos factores, esos 3 factores, edad, diabetes, obesidad, han sido constantes en tanto enfermedad grave, enfermedad crítica y de funciones. Y preocupa mucho porque es la población susceptible que tenemos en nuestro país. Claro, por supuesto. Sean Quintana. Doctor, hay mucho ruido a propósito de 2 elementos. Medicamentos para combatir el virus y vacuna. El señor Trump metió ruido con el tema de la cloroquina, que según él estaba tomando preventivamente. Ahora ya también resulta que el presidente de Salvador lo está haciendo. Luego salió el asunto del Remdesivir, espero haberlo dicho bien, también algunos señalando que pues es el medicamento que sí puede ser eficaz para combatir el virus. Y la semana que termina también aparecieron notificaciones, por ejemplo, de un laboratorio de AstraZeneca a propósito de que pues ya están en desarrollo de una vacuna. ¿Cuál es la situación en estos 2 ámbitos? ¿Qué realmente existe en materia de, por un lado, medicamentos para tratar la enfermedad y por otro lado, de vacuna? Mira, lo que sucede es que cuando tienes una enfermedad nueva, lo primero que intentas es ver de lo que tienes tú ya aprobado, de lo que tienes disponible, qué te puede funcionar. Al ser este virus un coronavirus y está relacionado con el SARS y el MERS, que son coronavirus que ocurrieron uno en el 2002 y el otro en el 2012, pues lo primero que se hizo fue buscar qué medicamentos pudieron haber tenido efectividad en esos brotes epidémicos que hubo, en particular contra esos virus. Y se encontró que la cloroquina y la hidroxicloroquina tenían cierta actividad antiviral. Lo mismo un medicamento que se utiliza para VIH, que se llama lopinavir-ritonavir, y ese medicamento también se empezó a usar para este tipo de enfermos. Y había un medicamento que se había desarrollado precisamente para esa enfermedad y que después se trató de utilizar para el ébola, que es el remdesivir, y este medicamento se empezó a probar en el brote de COVID. ¿Qué sabemos actualmente? Pues que hay una gran confusión de datos. Si tú revisas lo que presentó Marsella, la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina parecía algo muy prometedor. Los estudios actuales muestran que no es tan bueno y que incluso hay muchos efectos colaterales, sobre todo con la hidroxicloroquina, que sobre todo arritmias cardíacas, porque se tienen que utilizar dosis elevadas. Y esta semana la Organización Mundial de la Salud dijo, cuidado con usar hidroxicloroquina, no lo recomendamos en una forma general. Por otro lado, tienes el Remdesivir, que es un medicamento que todavía no estaba aprobado por la FDA y que hace 2 semanas apenas se dio la aprobación. Entonces es un medicamento que no tienes en forma comercial, que lo tienes que producir en forma ya ahorita, en una forma pues en cantidades muy importantes, y apenas acabas de recibir la autorización de la FDA para utilizarlo. Y estos son los medicamentos que se utilizan en el tratamiento antiviral. Ahora, hay otros medicamentos que se utilizan para la fase inflamatoria de la enfermedad. La enfermedad produce 2 situaciones. Uno, adquieres el virus empieza a replicar, y si tú logras detener esa replicación viral, si usas antivirales que tengan efectividad y frenas eso, evitas la segunda forma de la infección, en donde lo que ocurre es una inflamación brutal de principalmente a nivel pulmonar. Esa inflamación se asocia con una disminución del paso de oxígeno de tu pulmón a la sangre, se asocia con la formación de trombos, de alteraciones en la coagulación, y entonces ahí es donde se han utilizado otros medicamentos que incluye a los esteroides, los corticoesteroides, el tocilizumab, que es un medicamento antiinflamatorio específico contra la interleucina 6, y otra serie de medicamentos que están tratando de evitar la inflamación, pero es ya lo que ocurrió después del efecto viral. En un periodo tan corto de tiempo, todo el mundo ha sacado reportes, y entonces comparas reportes de un sitio a otro y luego encuentras que hay una discordancia en los resultados porque se utilizaron a diferente tiempo, porque se utilizaron en diferentes dosis, porque también la población es diferente, y la realidad es que si tú ahorita analizas y me dices ¿qué medicamento es el ideal para tratar estos pacientes? Yo te digo, no se sabe.
es una combinación de medicamentos lo que probablemente dé mejores resultados en cierta fase de la enfermedad y probablemente antiinflamatorios en otra fase de la enfermedad. Lo que ayuda mucho es un manejo adecuado por terapia intensiva. Eso es probablemente lo que más ayuda a estos pacientes. En cuanto a la vacuna, si tenemos una vacuna antes de que termine el año, es una maravilla de la biotecnología moderna, porque nunca se ha podido sintetizar una vacuna en tan corto tiempo. Recuerda que no es solamente producir la vacuna, sino es checar que esa vacuna produzca una respuesta inmune adecuada, que esa vacuna no tenga efectos colaterales y que después expongas a esa población que tú ya le diste la vacuna a la enfermedad y que veas que realmente está funcionando. AstraZeneca, en combinación con el Instituto Jenner de Oxford, están colaborando y ellos abiertamente dijeron para finales de septiembre vamos a tener 1 billón de dosis. La verdad sería una maravilla. Se ha dicho que el virus iba a inhibir por el calor, no ha sucedido. Se ha dicho que íbamos a encontrar un medicamento mágico para destruir el virus, no ha sucedido. Yo no quisiera confiarme en que vamos a tener una vacuna para finales de septiembre. Si la tenemos para finales del año sería maravilloso. Y realmente es la única forma, como vemos en este momento, que se puede controlar la pandemia a nivel mundial. Esta combinación, doctor, de la que habla, que me parece muy ilustrativa y además ya en terapia intensiva, y ahí es, traje a la medida, porque cada paciente, quiero suponer, presenta requerimientos, necesidades o padecimientos previos diversos. Entonces, la combinación y las medidas, el tratamiento en terapia intensiva es absolutamente individualizado, ¿o me equivoco? Exactamente, Leonardo. Incluso, por ejemplo, tenemos que hacer estudios prácticamente en forma diaria y ver los marcadores de inflamación. Por ejemplo, este medicamento que realmente ha sido de mucha utilidad, el tocilizumab, puedes medir la proteína que vas a inhibir, que se llama interleucina 6, y hemos tenido pacientes que de valores de menos de 60, que sería lo que tú esperarías, han tenido 9,000. Entonces sabes que si utilizas ese medicamento en ese paciente, pues vas a tener un buen resultado. Pero tienes otros pacientes que tienen una interleucina 6 normal y entonces en ellos no va a ser tan útil el medicamento, lo cual implica que tienes, como tú lo dices muy bien, individualizar los tratamientos, ver en qué fase de la enfermedad están. En algunas fases tienen mayor replicación viral, en algunas fases tienen mayor inflamación, y en base a eso ir decidiendo cuál es el mejor tratamiento que tienes que utilizar. Víctor Piz, por favor. Sí, hablando de medicamentos y tratamientos, quien no está en este grupo de riesgo, quien no tiene más de 60 años, no tiene obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, en fin, se dice que hay enfermos graves y enfermos leves. Quienes podrían considerarse como enfermos leves y llevan el resguardo en casa, se recomienda tomar el paracetamol y no otros medicamentos, ya lo explicaba el doctor ahora, pero también hay un tratamiento que es el tratamiento con plasma convaleciente de alguien que tuvo COVID. Ahí la pregunta es, ¿hay riesgo o realmente donar plasma puede salvar la vida de alguien que ha enfermado de COVID? Efectivamente, lo que comentas es un tratamiento que pues es viejo, tiene más de 3 siglos de que la gente, antes de los antibióticos, los médicos lo que hacían era sacar sangre de personas que habían logrado superar X enfermedad y pasársela a enfermos. Es un tratamiento muy antiguo de mucho beneficio. La situación actual es que necesitamos de realizar pruebas para saber qué pacientes realmente tienen buenos niveles de anticuerpos y usarlos en forma adecuada. Esto requiere un protocolo de investigación que te tiene que aceptar COFEPRIS y que desafortunadamente la respuesta de COFEPRIS ha sido pues a una manera particular de verlo un poco lenta porque pues estamos ante una emergencia y a veces los requerimientos de los protocolos son sumamente estrictos, como si estuvieras tratando una enfermedad poco común y de una investigación muy severa, cuando para esta enfermedad, como te comento, no tenemos la capacidad de hablar, de tener diferentes opciones. El plasma es muy necesario, se ha utilizado en el Seguro Social y en un hospital en Nuevo León. Nosotros lo queremos estar utilizando, se utilizó en Puebla también, pero pues nuestro protocolo de investigación que lleva ya algo de tiempo en COFEPRIS sigue sin estar aprobado y pues estamos
en espera urgente de tener la disponibilidad de este tipo de tratamiento, porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de que esto puede, el plasma, lo que tiene, que es muy importante, es tú tratas a esos pacientes en la fase viral, en la fase en donde tienes una enfermedad grave, no una enfermedad crítica. Entonces puedes evitar que en lugar de que tengas 40% de tu población intubada, que tengas el 20%. ¿Y qué diferencia hace? La persona que no requiere intubación está a un promedio de 7 días en el hospital. La persona que está intubada está a un promedio de 3 semanas en el hospital. Entonces, ayudas a que no se intube la gente, no se prolongue la estancia hospitalaria, aumentas el recambio de camas, puedes atender más pacientes. Y esto, pues, es un protocolo que se ha hecho ya en muchas partes del mundo y demuestra efectividad. A lo mejor, como todo, va a tener, pues, en quienes va a funcionar muy bien y en quienes no va a funcionar tanto. Pero si tienes ya otra arma para ayudar a pacientes que ahorita necesitan alternativas, pues tengámoslo ya. A ver, doctor, este punto es fundamental porque, corren tantas versiones allá afuera. A ver, subrayo, enfatizo, usted me corrige. El plasma de alguien que estuvo infectado y que se ha recuperado sí sirve, pero no para todo el mundo y no en todos los casos, sino que lo que hace el plasma en el cuerpo de una persona infectada, quiero suponer, fortalece las defensas o fortalece los anticuerpos, pero no sucede de forma genérica. ¿Lo estoy entendiendo correctamente? Lo que sucede es que si una persona se infecta por COVID y produce un número de anticuerpos elevado, ese es un gran donante. ¿Por qué? Porque esa persona te puede donar el plasma, el plasma es el suero, es la parte líquida de la sangre, ¿no? Y ahí van los anticuerpos. Sí. Entonces, si tú tienes una prueba que llamamos serológica, que detecta a una persona que tiene un título alto de anticuerpos, ese plasma le puede servir a personas que tienen una infección más grave. ¿Por qué? Porque las personas que tienen una infección severa o crítica no han podido tener una respuesta de anticuerpos elevada. Entonces, lo que le estás dando es, ok, tu ejército de soldados es bajo, esta persona tiene un ejército maravilloso, te paso a ti plasma para que te ayude a que tengas más soldados que detengan el virus. ¿Cuál es el problema? La ideal es seleccionar esos donantes de plasma en cuanto al nivel de anticuerpos. Para eso se hacen estas pruebas serológicas de detección y titulación de anticuerpos. Entonces, necesitas una aprobación para que tengas esa prueba, lo cual hace 2 semanas se aprobaron 3 pruebas, pero 2 de ellas son pruebas rápidas que no te sirven para esto, y la otra prueba ha tardado porque requiere de un montaje, de plataformas, de validación, y tienes también la necesidad de que te aprueben un protocolo para que tú uses ese plasma del paciente que ya se curó en el enfermo. Es decir, te tienen que aprobar como la utilización de este medicamento. Eso es en donde necesitamos, nos urge la ayuda de COFEPRIS para que nos dé la luz verde para poderlo hacer. Mensajes y regresamos. A ver, regresamos, doctor, con este tema central, estas pruebas diagnósticas que hoy se ofrecen y alguien que ya, y corren mensajes en redes de que te la ofrecen, te la van a hacer a tu casa. ¿Son confiables, doctor, en primer lugar? ¿O cuáles son las que sí están certificadas? Y 2, el tema de la inmunidad, que también me parece uno de estos grandes fantasmas. ¿Al que ya le dio, está inmune para siempre? No sabemos cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. Esperemos si lo comparamos igual con los virus que te comentaba, para los cuales se realizaron los tratamientos que hemos estado utilizando, en ellos pudiste seguir una inmunidad, tanto en el SARS-1 como en el MERS. En el MERS hubo pacientes que duraron 18 meses con anticuerpos en la sangre. Entonces, podríamos asumir que la inmunidad que pudiera tener el SARS-2, COVID-19, pudiera ser una inmunidad prolongada, pero ese dato pues solamente lo vamos a saber con el tiempo.
El problema de las pruebas serológicas es que han surgido 200 o 250 diferentes pruebas, muchas de ellas en los famosos cassettes, eso donde te toman una muestra de sangre capilar, lo mezclan con una sustancia y te marca si tienes un anticuerpo que se llama IgG, que es el que habla de la inmunidad que va a durar y que te va a mantener protegido de tener nuevas infecciones o tener segundas infecciones. Muchas de esas pruebas, el problema que tienen es que no son sensibles, es decir, te va a detectar 6 de cada 10 personas que tienen inmunidad, a 4, aunque sean inmunes, no lo detecta. Pero el problema más grave, y esto hay que tener muchísimo cuidado, es que algunas de ellas tienen una especificidad baja. Y si tienen una especificidad baja, quiere decir que te van a decir que sí eres inmune cuando no lo eres, porque está haciendo una reacción cruzada ese anticuerpo con algún otro anticuerpo, a lo mejor de algún otro tipo de coronavirus. Y entonces a ti te dicen, ya eres inmune, ya vete a trabajar, eres alguien que no se va a volver a enfermar, y lo que resulta es que sales y no tienes inmunidad y te contagias, y si resultas de alto riesgo te enfermas. La COFEPRIS ha aprobado 3 pruebas, 2 de ellas de cassette, una de una prueba que se hace en una plataforma. Estamos validando esas pruebas. La verdad es que la FDA tiene aprobadas 13 y probablemente se aprueben 10 más en el transcurso de la siguiente semana, porque es una necesidad, es la forma más científica de volver a una normalidad, saber que tu población tiene una alta inmunidad. Por decirte, hay estudios que demuestran que si una población tiene ya más del 75% de inmunidad a una enfermedad, esa enfermedad ya no se dispersa. Entonces, tendríamos que asumir que llegar a una cifra alta de inmunidad, pues nos podría proteger. Pero, como comentas, desafortunadamente hay una serie de pruebas muy ineficientes y hay que tener mucho cuidado con las pruebas que realmente van a usar. Chequen que tengan FDA, chequen que estén aprobadas por COFEPRIS, no se hagan la prueba que trae el amigo de un amigo, porque muchas de esas pruebas no tienen ninguna validez. En España ya les sucedió que compraron 10 millones de pruebas para inmunidad y resultó que las pruebas no eran buenas y le causó el trabajo al ministro de Salud. Entonces, no es algo que tampoco sea fácil de distinguir. Hay que ser muy cauto en qué pruebas vamos a utilizar para conocer inmunidad. Este caso que menciona España, doctor, las compró el gobierno español a China y las traen, resulta que no son buenas y el gobierno chino dijo, no, ni siquiera nosotros las tenemos certificadas, quién sabe quién se las compraron. No sé si ya vieron, Enrique, Víctor, pero en México ya están vendiendo en Walmart pruebas serológicas. En fin, no me atrevo a calificarlas porque no las he visto, pero me lo dijeron ayer ya como de farmacia. Enrique, por favor. Doctor, hay muchas empresas que ya están planeando el regreso. ¿Qué sería lo crucial para que, por ejemplo, una oficina, hay condiciones muy diversas, cada empresa es particular, pero ¿cuáles serían los 2 o 3 criterios básicos para un regreso seguro? Se habla justamente de pruebas, de poder hacer pruebas a la gente que va a interactuar laboralmente de nuevo, el tema de los elementos de seguridad necesarios, el tapabocas, la sana distancia, las medidas frecuentes de higiene. ¿Cuál sería, digamos, un checklist básico como para las empresas que ya están pensando en esto? Mira, yo te diría que son 3 aspectos fundamentales. Uno sería la inmunidad. Si tienes la capacidad o tienes la forma de realizar buenas pruebas de inmunidad, de que estas pruebas ya estén validadas, y entonces tú determinas qué parte de tu población laboral ya es inmune y esas personas las puedes regresar a trabajar. Insisto, no sabemos cuánto tiempo van a durar esa inmunidad, pero sería esa persona realmente ya se brinca los siguientes filtros. Lo siguiente que tienes que evaluar es qué persona vas a regresar a laborar. Si vas a regresar a trabajar una persona que es mayor de edad, con obesidad, con diabetes, con hipertensión o con algún problema crónico, pues esa persona la está sometiendo a un riesgo mayor. Entonces trata de mandar o regresar tu fuerza laboral las personas que tienen el menor riesgo de tener una enfermedad grave. Esa es la fuerza laboral que debería de incorporarse en una forma más temprana. Y por otro lado,
las condiciones o el sitio en donde vas a abrir tu empresa. Si es una empresa de comunicación, pues a lo mejor te conviene seguir haciendo ahorita trabajo en casa, grabaciones en casa, etc. Si tienes una empresa de construcción, pues está al aire libre, entonces el contacto entre persona y persona puede ser menor, puedes usar cubrebocas, pero si te dedicas a dar conciertos y es una área cerrada, en donde la distancia entre una persona y otra es muy corta, pues lo que va a suceder es que no vas a poder abrir en un largo tiempo. Entonces tienes que ver cuáles son las condiciones en donde exista la posibilidad de mantener espacios abiertos, en donde exista la posibilidad de mantener una distancia entre un individuo y otro y que haya una ventilación adecuada. Lugares cerrados con más de 50 personas, pues eso van a ser sumamente complicados para regresar a una normalidad en un largo tiempo, hasta que la población, como les comentaba, no tenga una inmunidad suficiente para que creas que haya poca diseminación de la enfermedad en el país o en la región en donde lo vayas a intentar hacer. Víctor, por favor. Sí, doctor, y clínicamente, psicológicamente, ¿cómo será el regreso? Digo, quienes estamos en casa y afortunadamente no hemos enfermado, pues vamos a volver con mucha cautela a retomar nuestras actividades, pero quienes fueron pacientes son pacientes, quienes se enfermaron y estuvieron hospitalizados, como nos decía, una hospitalización corta puede ser de una semana, pero una larga puede ser de 3 semanas. ¿Cómo enfrentarse a la nueva realidad después de haber vivido una etapa tan crítica, tan difícil? Sí, es muy real lo que tú dices y además esta enfermedad tiene una carga psicológica enorme. No solamente son pacientes que están 3 semanas en el hospital, son pacientes que están 3 semanas sin su familia, sin ver a sus seres queridos. A veces los ven a través de una tableta o a través del celular, pero la mayor parte del tiempo están solos y reciben la visita de enfermeras, médicos, terapeutas o el que le toma la sangre, que llegan pues totalmente protegidos y entonces probablemente lo que vea más sean los ojos. Es un aislamiento brutal. Hemos visto que muchos de los pacientes que salen tienen un periodo de realmente una enfermedad postraumática en donde tienen crisis de ansiedad. Es una situación muy, muy fuerte para el paciente y eso se refleja en la familia. La familia no ve a su familiar, tiene que estar en contacto con el médico, le tiene que tener una confianza absoluta al doctor, porque pues, el doctor es realmente quien está informando qué está pasando sin que ellos puedan ver qué realmente está pasando. Entonces hay una psicosis muy fuerte en cuanto a las personas que han estado cerca de esta situación. Esas personas tienen miedo de volver a salir a una nueva normalidad. Ahora, por otro lado, hay quienes tienen que salir porque pues, ya no pueden estar adentro. Va a ser complicado. El mundo cambió muy radicalmente y vamos a tener que tener muchos nuevos hábitos, empezando por el hábito de la salud. Es increíble ver gente aquí que llega, que dice que no está enferma de nada y que no sabe por qué tiene una forma grave de COVID y le encuentras 350 de glucosa y el señor debe tener 5 años de diabético y no se había checado nunca. Y esta situación en donde no cuidas tu cuerpo, estás dedicado a trabajar, no tienes horas de sueño, no tienes buenos hábitos alimenticios, eso va a tener que cambiar, porque ahorita eso se está pagando de una forma muy, muy cara. Sí, tiene usted toda la razón y de forma muy preocupante. Doctor, estamos en la recta final y hay tantos temas vitales, importantes. Abordaba usted ahí y me interesaría una reflexión sobre la parte humana de esto. Hablaba de esta difícil relación entre la familia, el paciente, el médico ahí en medio, el no poder ver, el no poder tener contacto, la angustia de la familia. Vi, por ejemplo, cómo en Italia ponían en tabletas a la familia, al paciente dentro de terapia intensiva para que pudiera incluso despedirse. Una reflexión respecto a esta parte humana y la dimensión sensible de la enfermedad, doctor. Mira, Leonardo, yo creo que en mi vida profesional tengo 30 años de ser médico. Yo me gradué hace 30 años y tengo 25 años de ser infectólogo. Nunca pensé enfrentarme a una situación así. Es un desgaste físico y emocional porque tienes al paciente grave, tienes a la familia afuera, a la que
te comprometes de alguna forma porque pues ellos confían en ti, ellos no saben, no ven bien al familiar, lo ven en una tableta, muchas veces está dormido, cuando el paciente está intubado pues no hay ninguna interacción. Me decía la esposa de un paciente, me dice, por favor dile al oído que lo estoy esperando para que venga, porque aquí estoy. De veras, una situación muy desgastante, el paciente aislado, el paciente que lo que le falta es algo que es gratis, que se llama aire, estar aislado, con falta de aire, sin tu familia, con esa a la mejor sensación de que ya no los voy a ver porque ya no me dio tiempo de despedirme, es brutal. Es un desgaste emocional para el paciente, para la familia, pero también para todo el personal de salud. Es ver sufrir a esas personas y sufrir con ellos. Desafortunadamente, pues uno no puede salvar a todos. El desgaste emocional de tener personas afuera que pueden ser tus amigos, incluso tu familia, que no puedes admitir al hospital porque el hospital está saturado, ha sido algo que no pensé vivir y no hubiera querido vivir. Desgaste muy fuerte, muy severo, muy frustrante a veces. Pero bueno, pues no escogemos las batallas y sí hay un laberinto de soledad en el médico, parafraseando a Octavio Paz, muy severa. El trabajador de la salud también ha sido duramente golpeado por una sociedad que a veces no entiende que somos médicos, no dioses. Incluso hemos sido criticados por las altas esferas del gobierno. Duro, ha sido una situación triste, desgastante, frustrante para el trabajador de la salud en México. Y luego hablamos de contagios, doctor, o el tiempo que nos quede, pero también personal médico que se ha visto en condiciones de extrema vulnerabilidad ante la falta de equipo y protección. Enrique, por favor. Justamente el cambio que vamos a vivir en la sociedad es un cambio de hábitos, de percepciones y también un cambio en la forma en que vemos al personal sanitario, a las enfermeras, a los médicos, a los especialistas, etcétera. En su valoración, doctor, ¿este cambio va a ser para bien? La sociedad vamos a ver a los médicos como el frente de batalla de una guerra ya no metafórica, de una guerra real contra un enemigo pues que solamente vemos en los microscopios electrónicos y en los diagramas, que es este virus. ¿Cuál considera que va a ser el saldo de esta imagen con la que como sociedad nos quedemos del personal sanitario? Pues mira, yo lo que pediría a la sociedad es respeto. No quisiera que nos vieran como héroes porque nos ha tocado hacer el trabajo para lo que pues un día decidimos, como al estudiar medicina, enfermería o cualquier área de la salud, dedicarte a ello, pues es lo que nos toca hacer y estoy de acuerdo en que no somos ningunos héroes en ese sentido. Te toca enfrentar una enfermedad que te da miedo, sí, pero tampoco me gusta que nos vean como alguien que quiere o que no se preocupa por la salud de los individuos, porque estamos aquí en el hospital, están los residentes, gente joven, buscamos que la gente que sea menos vulnerable de los trabajadores de salud sean los que están presentes, y les ha tocado a los jóvenes, en cierta forma yo les decía, es como en la guerra, que los que van, la primera línea de combate son jóvenes, y a veces los más grandes nos quedamos a dirigir la guerra sin estar tan presentes como ellos, y pues es angustiante ver que se pueden enfermar y que puedes incluso perder a alguno de ellos. 13% de los fallecimientos son en trabajadores de la salud. Es una carga muy fuerte emocional. Yo lo que quisiera es que se le respetara más al trabajador de la salud. No quiero aplausos, pero tampoco quiero esas críticas o como leía ayer que una casa de una enfermera fue incendiada por vándalos. Es algo que pues, es tan difícil de comprender, tan difícil de entender en este mundo, en este país. A veces cuestiones de este tipo son muy, muy complejas
sobre todo después de estar dando una batalla fuerte contra algo que, como tú dices, no se ve pero existe. Víctor, por favor. Sí, doctor, un comentario sobre el uso del cubrebocas, que aquí en el país se recomendó pues traerlo siempre en el espacio público, pero el subsecretario de Prevención, Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pues no lo había aceptado apenas hasta esta semana, en que prácticamente lo acepta como una medida auxiliar. Mira, es necesario cambiar de opinión y qué bueno que lo hizo. La realidad es que el cubrebocas es más para protección de los demás. Te comentaba que se ha visto que hay 20 asintomáticos por cada persona asintomática, sobre todo los niños son muy asintomáticos o los jóvenes, y entonces ellos, si no usan un cubrebocas, al hablar, al estornudar, al toser, contaminan superficies, pueden infectar a otras personas. La otra persona que está cuidando llega, toca esa área y en sus manos ya tiene el virus, que si por alguna cuestión se toca la cara, pues se autoinocula, ¿no? Entonces, en todos los países prácticamente del mundo se ha aceptado que el uso de cubrebocas sí es útil. Veíamos una foto recientemente del director del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, que decía, yo uso cubrebocas porque sí sirve, porque su presidente no lo usa, pero bueno, él lo usa. Y creo que aquí es cada vez más clara que si usamos cubrebocas es para ayudar a prevenir la dispersión del virus. ¿Te ayuda a ti? Sí. Te recuerda que tienes que estar en evitar tocarte la cara, los ojos, la nariz, la boca, y además va a proteger a los demás. Es un sentido de solidaridad con los demás. Por eso exhorto a la población a que ahora que salgan de este confinamiento, si bien no es el momento, por lo menos lo hagan con cubrebocas. Sí, llegamos al final, doctor, se nos termina el tiempo, quedan tantos pendientes, lo que está pasando en tantos lugares de México y de la República y del mapa, en fin, temas de enorme reflexión. Comentarios finales, Víctor, por favor. Sí, pues agradecer al doctor Moreno su participación esta noche. Sin duda falta mucho por ver y conocer de esta pandemia. En el caso de México, pues sí, lamentablemente estamos todavía en la fase más alta de contagios. No hemos visto también el saldo final en cuanto a letalidad. Tenemos una de las letalidades más altas. Tenemos, pues sí, muchos retos por delante, muchos desafíos, y creo que las cosas van a evolucionar, nos van a llevar a un punto, pues podríamos decir, de dimensión desconocida en realidad, porque viene ahora la reapertura, la transición a la nueva normalidad, que la verdad es que pues sí nos impone muchos retos. Gracias, doctor. Pues gracias a ustedes. Enrique, si eres tan amable. Sí, doctor, pues gracias por compartir los conocimientos, la información, las percepciones. Y de nuestro lado, pues lo único que queda es ánimo. Decía yo, esto es una guerra, no es metáfora, es una guerra, y los generales, los que están dirigiendo los ejércitos que combaten al virus, pues necesitan tener lucidez, y de nuestro lado desearles mucha suerte y mucho ánimo para seguir en estas batallas que lamentablemente creo que todavía son varias las que nos quedan enfrente. Un mensaje final, doctor, para todo este segmento de la población en México que piensa que es una invención de los medios o, en fin, esto ni siquiera me voy a meter a las teorías de la conspiración que seguramente ha visto, abundan también. Que se asome a una clínica que esté cerca de su casa y que vea cómo sufre la gente. Cuando tú tienes de cerca a ese grupo de personas que están sufriendo por ver a su familiar recuperado, es desgastante, desgarrador, y te das cuenta que esta no es ninguna invención, que esto es algo real, que esto está sucediendo y que es algo triste, algo que no quisiéramos vivir, pero hay algo que hay que enfrentar. No por no saberlo, no está ocurriendo. Así es. Doctor Francisco Moreno, le agradezco profundamente la generosidad de su tiempo y su disposición para compartir con la audiencia. Muchas gracias, buenas noches. Don Víctor Piz, gracias, buenas noches. Don Enrique Quintana, gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Buenas noches. Ocho de la mañana.
El Financiero Bloomberg. Información con poder.